Hola, ¿qué tal, colega médico en formación? Soy la doctora Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar la anatomía del hígado, identificando aquellas preguntas que nos pueden realizar en el aula o en el campo clínico. Iniciamos con la definición y las funciones del hígado. Colega médicos, nos pueden preguntar qué es el hígado. Nosotros podemos responder que es una glándula mixta, secreción endocrina que se va al torrente sanguíneo, secreción exócrina que se iría al aparato digestivo a través de las vías biliares que desembocan en el duodeno. Es un órgano grande, pesa aproximadamente entre 1200 a 1450 gramos, esencial para mantenimiento de la homeostasis metabólica. Este órgano, por su peso, representa un cuarentavo del peso corporal. Su coloración roja se debe a su abundante vascularización otorgada por dos vasos, la vena porta y la arteria hepática, y por lo tanto tiene una consistencia maciza y dura por su parénquima hepático, que está conformado por tejido conectivo denso, y también está rodeado por una cápsula que se ve brillosa, que es la cápsula de Gleason. Por lo tanto, su forma tiene forma de una cuña. Podemos observar aquí la base de la cuña y el vértice de la cuña. De pronto estás en clase y te pregunta tu maestra, ¿cuáles son las funciones hepáticas? Tú le puedes mencionar. Las funciones hepáticas consisten sobre todo en el proceso de absorción, síntesis, almacenamiento, metabolismo y redistribución de los nutrientes. Entonces, ¿cómo adquirimos todas esas características? Primero, a través de la comida que va por el aparato digestivo alto, va a transportar lípidos, carbohidratos, proteínas, vitaminas y aminoácidos. Esas comidas son absorbidas a través del aparato digestivo. Se pasan por la vena porta y de la vena porta hacia el hígado, donde se van a llevar a cabo los procesos metabólicos. Otras de las funciones que nosotros podemos platicar del hígado es que el hígado es el principal órgano que metaboliza, detoxifica compuestos xenobióticos a través de los hepatocitos. Y nos preguntan qué es un compuesto xenobiótico. Entonces nosotros podemos platicar que son sustancias químicas que no producimos nosotros en nuestro cuerpo humano, no son fisiológicas, y por lo tanto podemos ingerir, respirar, y estos compuestos son aquellos que se generan a través de las industrias, plaguicidas, detergente, alimentos contaminados, cosméticos, tabaco, pintura, desinfectante, entre otros, que si no estuviera el hígado nos ocasionarían daños permanentes o irreversibles en nuestro cuerpo humano. Colega médico, al hablar del hígado estamos refiriéndonos al órgano que tiene capacidad regenerativa en respuesta al daño. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene insuficiencia hepática y necesita cirugía, se puede trasplantar una porción del hígado de otra persona para que esta porción se regenere, crezca y obtenga el 90% de su funcionamiento en su totalidad. Platicando con respecto de esto de la regeneración hepática, hay que considerar la mitología griega, que es parte de la medicina. Acordémonos que Festo es el dios del fuego, y a este dios un día le robaron el fuego y fue Prometeo. Ese ladrón lo robó y se lo entregó a nosotros los humanos, como robó a Atenea para darle inteligencia a los hombres cómo utilizar ese fuego. Por lo tanto, fue descubierto y fue castigado por los dioses del Olimpo. ¿De qué manera? Lo encadenaron a una gran montaña donde desafortunadamente venía un ave y devoraba su pared abdominal, penetrando hacia el hígado. El hígado se regeneraba de un día a otro y volvía de nuevo el ave a hacer la misma acción. Por lo tanto, este es el castigo de Prometeo. De pronto tu maestro o maestra te pregunta qué otras funciones me puede usted mencionar. Les puedes decir que metaboliza los carbohidratos, lípidos y proteínas que llegaron a través de la vena porta, que pasaron por el sinusoide hepático y entraron a los hepatocitos. También almacena en su interior del hepatocito vitamina A, B y B12. Otra característica, va a almacenar el hierro en forma de ferretina. En otras palabras, es un depósito de hierro junto
junto con otros elementos del cuerpo. También elimina fármacos, no todos los fármacos se eliminan por el hígado, pero sí la mayoría. Elimina las hormonas esteroideas que tienen, lógico, las gónadas y por lo tanto produce factores de coagulación dependiente de vitamina K. Pero para hacer interesante esto, le puedes decir a tu maestro que el hígado puede tener daños histológicos como es la esteatosis hepática, la acumulación de lípido en el citoplasma del hepatocito. Y esto puede ser de tipo metabólica o puede ser de tipo alcohólico. Hablamos de ingesta crónica de alcoholismo. Y esto nos puede conducir a la fase final de la patología del hígado, que es la cirrosis hepática. Si un paciente tiene esto, colega, el funcionamiento que ustedes describieron se ve alterado. Por lo tanto, ya no va a haber un proceso metabólico de aquellos elementos importantes bioquímicos del hígado y el paciente empieza a presentar desnutrición. Va a haber deficiencia de la vitamina, ejemplo la vitamina A. Nuestro paciente va a tener problemas en su piel, en su visión y otros síntomas. Almacenamiento de hierro, podemos tener como ejemplo cansancio, fatiga por deficiencia de hierro a nivel de los eritrocitos, una anemia por deficiencia de hierro. Como el hígado no funciona, cualquier fármaco podemos tener una hepatotoxicidad y esto comprometer la vida del paciente. Como no se eliminan las hormonas esteroideas, se empiezan a almacenar en nuestro cuerpo humano y en el caso del varón que tiene cirrosis hepática va a tener ginecomastia. Y como se va afectando el hígado, no va a producir los factores de coagulación dependiente de vitamina K, vamos a presentar hemorragia con el mínimo golpe, hasta hemorragias en sitios donde había sobre todo sitios activos de hemorragia como el aparato digestivo. Y ya para presumirle a tu maestro le dice, también el hígado tiene almacén y filtrado de sangre. ¿Cómo es esto? Lo que pasa que el hígado recibe el 30% del gasto cardíaco. Acuérdate que el gasto cardíaco es lo que va a inyectar el corazón en un minuto. 70 latidos por 70 mililitros, que son las cavidades cardíacas, 4.900 mililitros de gasto cardíaco en un minuto. De esos 4.900 mililitros, el hígado recibe aproximadamente 1 litro de sangre en todos sus hepatocitos, sobre todo en el sistema venoso portal. Y por tal motivo, esta sangre que trae procede en su mayoría de la vena porta. La vena porta transporta el 80% de la sangre hepática. El 20% le va a corresponder a la arteria hepática, que es una prolongación de la arteria hepática común, del tronco celíaco, de la aorta abdominal. Algo importante, la sangre que recibe el hígado por la vena porta, sobre todo, va a ser filtrada. Esta filtración se lleva a cabo a través de las células de Kupffer. Estas células de Kupffer son unos macrófagos que se encuentran en un espacio especial paralelo a los sinusoides hepáticos, el espacio de Disser. Y esto va a permitir que este macrófago elimine bacterias que pueden proceder del aparato digestivo. Y ya por último le dices a tu maestro que el hígado tiene función excretoria. Esta función excretoria consiste en la formación de la bilirrubina. Esta bilirrubina es originada por los eritrocitos cuando pasan por el vaso y ya se encuentran viejitos, mayor de 120 días, y lo digieren y se elimina la protoporfirina 9 que viaja hacia el hígado y lleva a cabo un proceso sobre todo de transformación de bilirrubina libre no conjugada a bilirrubina conjugada, y esta se elimina por las vías biliares que posteriormente vamos a estudiar. Entonces, cuando existe alguna alteración de la bilirrubina en su metabolismo o está obstruido la vía biliar, esto nos puede originar un síntoma clásico de problemas hepáticos que es la ictericia. Estimado colega médico en formación, hemos identificado qué puedes decir en su definición y las funciones hepáticas. Hola, colega médico en formación, soy la doctora Edith Martínez Martínez y continuamos con el segundo subtema del estudio de la anatomía del hígado, que corresponde a la localización y los límites del hígado. Colega médico, para localizar el hígado en la pared abdominal, vamos a considerar los cuadrantes del abdomen. El lóbulo derecho se localiza en el cuadrante superior derecho y el lóbulo izquierdo en la parte superior del cuadrante superior izquierdo. Considerando las 9 regiones del abdomen, vamos a localizar el hígado en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte superior del hipocondrio izquierdo. ¿Por qué es necesario identificar estas regiones anatómicas de la pared abdominal? Por las medidas que presenta el hígado.
el hígado en su forma anatómica normal, podemos identificar que del borde derecho a su borde izquierdo mide aproximadamente de 24 a 38 centímetros, considerando su porción anterior hacia la parte posterior, antero-posterior, tiene una medida de 18 a 20 centímetros. Su medida vertical en su máximo punto elevado es de 11 a 12 centímetros aproximadamente, del borde inferior a su borde superior. Una de las preguntas que nos realizan es cómo vas a palpar al hígado a través de las estructuras tóraco-abdominales. Nosotros debemos de considerar, en primer lugar, que el hígado tiene límites. El límite superior del hígado, colega, corresponde a la apófisis sifoesternal. Su límite inferior es el reborde costal conformada por la décimo cartílago costal. Algo importante, el hígado no lo podemos palpar por debajo de la décima costilla. Si se palpa puede ser dos cosas. Una, que tenga hepatomegalia o crecimiento hepático o una variación anatómica en la forma de su lóbulo derecho. Con respecto a la parte lateral, nosotros vamos a localizar el hígado desde la quinta hasta la 11ª costilla, que se encuentra en la parte posterolateral, y en la parte posterior de la pared torácica va a estar cubierto de la 8ª a la 12ª costilla. ¿Por qué es necesario conocer la relación de la costilla con el hígado? En caso de que el paciente tenga una fractura de la pared torácica, esta puede comprometer y perforar al hígado, ocasionando una hemorragia severa en el paciente. Cuando nosotros identificamos el hígado en la pared lateral de la cavidad torácica, es necesario identificar la línea media axilar derecha y sobre todo desde la 7ª a la 11ª costilla, que son las costillas que van a cubrir al hígado en la cara lateral torácica. Si tienes detalle para identificar estas costillas, acuérdate que la areola o el pezón en personas delgadas se encuentra en el 4º espacio intercostal. Estaría la 5ª costilla, 6ª costilla y 7ª costilla, y vas palpando identificando cada una de ellas. Si nosotros identificamos el área hepática en una vista anterior, sobre todo el lóbulo izquierdo del hígado, esta va a localizarse en el plano medio a 7 a 8 centímetros, pasando este plano en el 5º espacio intercostal. Colega, alguna de las preguntas que nos pueden realizar es: describe cuántos tipos de variaciones anatómicas puede tener el hígado, y por lo tanto va a cambiar el tipo de localización que hemos identificado. Por tal motivo, el hígado puede tener un lóbulo izquierdo muy pequeño, como lo estamos viendo en esta imagen, y un lóbulo derecho muy grande que hasta tiene impresiones por las costillas. Puede tener una atrofia del lóbulo izquierdo y sobre todo a nivel de la vena porta. Con respecto al hígado, puede ser un hígado alargado transversalmente, que se llama hígado en forma de silla de montar, palpándose un lóbulo hepático izquierdo más grande. No solamente lo vamos a palpar en la parte superior del hipocondrio izquierdo, sino en todo el hipocondrio izquierdo. Otra variación anatómica es que el lóbulo derecho del hígado puede formar un proceso, un cinado en forma de lengua. También los órganos que se encuentran alrededor del hígado pueden impresionarlo tanto como podemos observar aquí una fosa renal profunda. Y el hígado puede tener surcos originados por el diafragma. Acordémonos que el hígado se encuentra por debajo del hemidiafragma del lado derecho y por lo tanto eleva también la cúpula diafragmática derecha. Colega, hemos aprendido los datos importantes de localización y límites anatómicos del hígado que nos pueden preguntar. Hola, colega médico, vamos a estudiar la configuración externa del hígado, identificando los elementos anatómicos de la cara superior e inferior del hígado. Una habilidad que evalúa el docente de anatomía es que identifique los elementos anatómicos que se ven en la superficie del órgano. Identificamos la cara superior del hígado y su relación con el principal músculo de la respiración, el diafragma. Posteriormente identificamos el borde anterior del hígado. Es un borde muy prominente que se extiende desde la extremidad derecha del hígado hasta la extremidad izquierda.
¿Qué otro elemento anatómico llama la atención en la superficie del hígado? El ligamento falciforme. Por lo general, siempre preguntamos cuál es el elemento anatómico que delimita el hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Y nuestra respuesta es ligamento falciforme. ¿Qué envuelve el ligamento falciforme? Está envolviendo al ligamento redondo. El ligamento redondo es un vestigio de la vena umbilical en la vida embrionaria. En esta imagen identificamos a la cara superior del hígado en su relación con el diafragma y por lo tanto se denomina cara diafragmática. Es una cara con dirección antero-superior, es convexa y lisa y eleva al diafragma en el lado derecho. Por lo tanto, el hemidiafragma derecho es más elevado con respecto al hemidiafragma izquierdo, que por debajo de él va a encontrarse el estómago. Aquí vemos la burbuja gástrica y el vaso. Un dato importante que nos pueden preguntar son los recesos que se encuentran en el hígado. ¿Qué es un receso? Un receso, colega, es un espacio que separa el hígado de otros órganos. Tenemos el receso sufrénico, separa el hígado del diafragma, y el receso hepatorrenal de Morrison, que vemos aquí, este espacio, separa al hígado del riñón derecho. Estos recesos son valorados en imágenes como el ultrasonido o la tomografía axial computarizada para identificar el crecimiento del hígado o que se encuentren ocupados por alguna patología hepática o adyacente a los órganos. La cara superior del hígado va a tener una porción anterior identificada por la flecha. Esta porción anterior está relacionada con las costillas, desde la quinta costilla a la 10ª costilla en la pared anterior del tórax. Tenemos la porción superior de la cara superior. Esta se relaciona con la porción cardiopericárdica del diafragma. Acuérdate que por arriba del hígado va a estar el centro frénico del diafragma, que se relaciona con el pericardio del corazón a través del ligamento pericárdico frénico. Colega médico, una de las preguntas que nos realizan es: ¿cuál es el área desnuda del hígado? El área desnuda del hígado se localiza en la porción posterior de la cara superior del hígado. Esta área desnuda del hígado se llama así porque carece de peritoneo y de la cápsula de Glickson que rodea al hígado. ¿Qué función tiene esta área desnuda del hígado? En ella vamos a encontrar la desembocadura de las venas suprahepática. Aquí vemos la vena suprahepática izquierda, está oculta la vena suprahepática derecha y no observamos a la vena suprahepática media. Estas tres venas suprahepáticas drenan al hígado y desembocan en la vena cava inferior en su porción hepática. Por lo tanto, el área desnuda del hígado está delimitada. Esa es una pregunta. ¿Quién delimita el área desnuda del hígado? Y nosotros vamos a responder: el ligamento coronario. Miren, este es el ligamento coronario, que es una bifurcación del ligamento falciforme en la cara anterior y superior del hígado. Esta área desnuda del hígado, por carecer de peritoneo y de cápsula de Glickson, es una zona frágil. Por esta zona puede romperse y originar una hemorragia. Ahora, colega, vamos a identificar los elementos anatómicos de la cara inferior del hígado. ¿Qué podemos identificar aquí? El borde posterior del hígado. Aquí lo vemos, colega. Este es el borde posterior del hígado que se identifica más en la cara inferior. Acuérdate que el borde anterior del hígado lo podemos identificar más en la cara superior. La cara inferior del hígado es la cara visceral porque se relaciona con las vísceras adyacentes al hígado. Esta cara tiene una dirección postero-inferior y posee 4 lóbulos. Vemos aquí el lóbulo derecho del hígado, el lóbulo caudado o de Spiegel, el lóbulo cuadrado y el lóbulo izquierdo del hígado. Tanto el lóbulo caudado como el lóbulo cuadrado pertenece al lóbulo izquierdo. Por lo tanto, identificamos un lóbulo derecho, un lóbulo Spiegel o caudado, un lóbulo izquierdo y un lóbulo cuadrado. ¿Qué nos pueden preguntar aquí? Te pasan enfrente de esta imagen y lo primero que te dicen es: delimita qué elementos se encuentran alrededor del lóbulo caudado de Spiegel, que este lóbulo se encuentra posterior al hilo hepático y por lo tanto se encuentra entre la vena suprahepática izquierda,
por atrás, el hilo hepático por delante, la vena cava inferior del lado derecho y el ligamento venoso del lado izquierdo. Y aquí tenemos delimitado el lóbulo caudado. Si nos solicitan delimitar al lóbulo cuadrado, vamos a mencionar que del lado derecho vamos a tener a la vesícula biliar. Del lado izquierdo tenemos al ligamento redondo, vestigio de la vena umbilical en la vida fetal. En la parte posterior tenemos al hilo hepático y en la parte anterior el borde anterior del hígado. En la cara inferior identificamos una estructura en forma de H, delimitada en el lado derecho por la fosa cística que aloja a la vesícula biliar y en la parte superior por la fosa de la vena cava inferior que aloja la vena cava inferior y que ya mencionamos que en ella desembocan las venas suprahepáticas. En el lado izquierdo vamos a identificar la cisura para el ligamento venoso y la cisura que aloja al ligamento redondo. Y en el centro de la H corresponde al hilo hepático. ¿Cuáles son los elementos que no están cubiertos por peritoneo? Y la respuesta es la siguiente. Número 1, el hilo hepático no puede estar cubierto por peritoneo porque entra y salen elementos. Número 2, la fosa cística. El peritoneo cubre a la vesícula biliar, pero no cubre la fosa cística. Y número 3, la fosa de la vena cava inferior. El peritoneo no cubre ni a la vena cava inferior ni a la fosa de la vena cava inferior. Entonces son 3 elementos que no está cubierto por peritoneo: hilo hepático, fosa cística y la fosa de la vena cava inferior. Una pregunta que nos pueden realizar es: describe la anatomía del hilo hepático. El hilo hepático, que es una cisura transversal de 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho. El hilo hepático le vamos a estudiar un elemento anterior que corresponde al conducto hepático común. Este conducto hepático común se formó de la unión del conducto hepático izquierdo con el conducto hepático derecho. El elemento medio corresponde a la arteria hepática propiamente dicha, que viene de la arteria hepática común, que es una rama del tronco celíaco, y el elemento posterior corresponde a la vena porta, la vena que se formó por la afluencia de la vena mesentérica superior, la vena esplénica y una inconstante que es la vena mesentérica inferior. Alrededor de este hilo vamos a encontrar el plexo nervioso hepático y los vasos linfáticos. Una pregunta importante es: ¿quién envuelve a los elementos del hilo hepático? El ligamento hepatoduodenal, a un ligamento que se extiende desde la cisura del hilo hepático hasta la primera porción del duodeno, y este es el ligamento hepatoduodenal que pertenece al aumento menor del estómago. Este ligamento hepatoduodenal en su interior va a encontrarse a la tríada portal extrahepática, formada por el conducto hepático común y posteriormente el colédoco, la arteria hepática propiamente dicha y la vena porta, que se dirige a introducirse al hígado. Estimado colega médico en formación, hemos identificado los elementos más importantes de las caras del hígado. Hola, ¿qué tal, colega médico? Ahora vamos a estudiar los medios de fijaciones del hígado. El hígado presenta 2 cubiertas. La primera cubierta corresponde al peritoneo visceral, que recubre su superficie menos el hilo hepático, la fosa cística y la fosa de la vena cava inferior. Por debajo del peritoneo vamos a encontrar a la cápsula de Gleason. Es una estructura fibrosa subperitoneal que se encuentra relacionado con la superficie del hígado. Cuando el hígado presenta una ruptura, como viene siendo la ruptura hepática, la cápsula de Gleason va a alojar hematomas, y estos hematomas que se van a alojar por debajo de la cápsula de Gleason se llama hematoma subcapsular. Debajo de la cápsula de Gleason se contiene tejido hemático en caso de que tengamos un daño en el hígado. Debido al tamaño del hígado que hemos estudiado, que puede ser aproximadamente 1200 a 1450 gramos, es un órgano que tiene diversos medios de fijación. A continuación vamos a estudiar uno de los medios de fijación. Corresponde al ligamento falciforme. El ligamento falciforme, colegas, es un ligamento que va a insertar al hígado
hacia el diafragma. Sin embargo, el ligamento falciforme envuelve a otro medio de fijación que corresponde al ligamento redondo. El ligamento redondo ya platicamos que es un vestigio de la vena umbilical que conectaba la placenta con el hígado en la vida intrauterina. Sin embargo, este ligamento redondo, como quedó como vestigio, se inserta a nivel del ombligo. Y aquí observamos una cara interna de la pared anterior del abdomen. Vemos al ligamento falciforme, cómo se inserta en el diafragma, y en la parte inferior el ligamento falciforme rodea y se inserta en el ligamento redondo. Este a su vez se va a insertar en una cicatriz que se encuentra en la pared anterior del abdomen, que es la cicatriz umbilical, y de esta manera el ligamento falciforme y el ligamento redondo corresponde a los principales medios de fijación del hígado. En esta imagen podemos observar un accidente automovilístico. Acordémonos que dependiendo de la velocidad que los carros son manejados y llevan a cabo un choque, nuestro cuerpo se puede desplazar en contra de los objetos cercanos, y también las vísceras se desplazan dentro de nuestras cavidades torácicas y abdominal. A un paciente es necesario valorar su abdomen debido a que pueden presentar cesión del hígado por el ligamento redondo. Como ya hemos visto, el ligamento redondo, colega, su principal función es un medio de fijación, pero este ligamento redondo incide y crea una escotadura en el borde anterior del hígado. Si hay un mecanismo de aceleración y desaceleración, esto puede originar que el ligamento redondo corte al hígado, lo seccione, y originando una hemorragia y a su vez un compromiso cardiovascular. En esta imagen identificamos al ligamento falciforme. Este ligamento falciforme, como ya hemos platicado, envuelve al ligamento redondo. ¿Qué origina el ligamento falciforme? El ligamento falciforme, colega, llega a la parte superior del hígado y se bifurca, originando al ligamento coronario derecho, que va hacia la derecha del hígado, y el ligamento coronario izquierdo, que va hacia el extremo izquierdo del hígado. De esta manera, los ligamentos, cuando llegan a los extremos, van a originar a los ligamentos triangulares. Estos ligamentos triangulares son ligamentos muy fuertes que se encargan de insertar la extremidad derecha y la extremidad izquierda del hígado hacia el diafragma, fijando y sosteniendo al hígado, al principal músculo de la respiración. Aquí nos pueden preguntar algo importante. De estos ligamentos que se originan por el ligamento falciforme, ligamento coronario derecho, ligamento coronario izquierdo, ligamento triangular derecho y el izquierdo, ¿cuál es el ligamento quirúrgico que se tiene que incidir cuando se realiza una cirugía en el hígado? La respuesta sería el ligamento triangular izquierdo. Se desinserta para poder ingresar al hígado. Acordémonos que en la parte posterior del hígado, que viene siendo la porción posterior de la cara superior, vamos a encontrar el área desnuda del hígado, donde no va a estar cubierta ni por peritoneo ni por cápsula de Glickson, y emergen las venas suprahepáticas. En la imagen, colega, observamos la porción posterior de la cara superior del hígado y vemos cómo los ligamentos coronarios coronan o rodean el área desnuda del hígado. La emergencia de las venas suprahepática izquierda, derecha y media, que van a desembocar en la vena cava inferior. El área desnuda del hígado está en contacto directo con el diafragma. Por lo tanto, cuando se encuentra una ruptura hepática, se tiene que valorar exactamente el receso subfrénico, el que separa el diafragma del hígado, para identificar si existe o no contenido hemático en su espacio. Colega, otro medio de fijación es el epiplón menor. Vemos el estómago, la curvatura menor del estómago, identificamos la cara inferior del hígado y observamos al hilio hepático. Aquí vamos a encontrar un ligamento que se llama epiplón menor o aumento menor. Este epiplón está conformado por dos ligamentos, el
El primero se llama ligamento gastrohepático, que va de la curvatura menor del estómago hacia los bordes del hilo hepático. Y el segundo ligamento va a ser el ligamento hepatoduodenal, que va de la primera porción del duodeno hacia las vías biliares extrahepáticas. Este ligamento en su interior va a tener la tríada portal extrahepática, conformado por el colédoco, la vena porta y la arteria hepática propiamente dicha. Ambos ligamentos van a fijarse en el hígado y sirve como soporte entre el hígado y el estómago. Colega, los vasos sanguíneos también fijan al hígado, como las venas suprahepáticas derecha, izquierda y media fijan al hígado hacia la vena cava inferior. Acordémonos que la vena cava inferior presenta un orificio en el diafragma. La segmentación hepática de clasificación quirúrgica y funcional, y observamos cómo la vena suprahepática derecha, media e izquierda desembocan en la vena cava inferior, emergiendo del área desnuda del hígado. Y nos llama la atención una línea que se llama línea de Cantley. Esta línea de Cantley, colega, es una línea imaginaria que delimita al hígado en dos lóbulos, uno derecho y otro izquierdo. Esta línea se direcciona considerando el borde derecho de la vesícula biliar y considera también el borde izquierdo de la vena cava inferior. De esta forma, quirúrgicamente se delimita el hígado en una porción derecha y en una porción izquierda. Algo importante que nos pueden preguntar es cuál es la clasificación que se emplea para dividir al hígado en segmentos hepáticos, y es la división funcional y quirúrgica que otorga la ramificación de las venas suprahepáticas para delimitar en segmentos hepáticos, que la vena suprahepática derecha se forma en los segmentos hepáticos que observamos en la imagen 5, 6, 7 y 8. Todos estos segmentos van a conformar la vena suprahepática derecha. La vena suprahepática media se forma igual del segmento 5, del segmento 7, del segmento 1 y del segmento 4. Y la vena suprahepática izquierda se forma del segmento 4, del segmento 2 y del segmento 3. Quirúrgicamente, el cirujano va guiándose por las ramificaciones que van ejerciendo las afluentes de la vena suprahepática, y estas van a emerger al área desnuda del hígado. Una división lateral derecha, una división medial derecha, una división medial izquierda y una división lateral izquierda. Esto permite identificar cuál segmento hepático se encuentra lesionado, se encuentra roto, tiene un tumor, un quiste o algo patológico que es necesario retirar sin afectar los otros segmentos vasculares, permitiendo posteriormente la regeneración de segmentos adyacentes. En la siguiente imagen, colega, identificamos los segmentos que corresponden al lóbulo cuadrado, que es el segmento 4, y el lóbulo de Spiegel o caudado, que corresponde al segmento 1. Vemos los segmentos que se observan en la cara visceral y también los segmentos que observamos en la cara superior o diafragmática. En la siguiente imagen, colega, observamos cómo se va ramificando las venas suprahepáticas y sus respectivos segmentos ya mencionados hacia la vena cava inferior. Por tal motivo, tenemos dos clasificaciones: vena suprahepática mayores, que corresponde a la vena suprahepática derecha del segmento 5, 6, 7 y 8, la vena suprahepática media, que corresponde a los segmentos 5, 7, 1 y 4, y la vena suprahepática izquierda, que corresponde a los segmentos 4, 2 y 3. Y vamos a tener las venas suprahepáticas menores. Estas se organizan en 20 venas que desembocan en la vena cava inferior de manera directa, cuando la vena cava inferior pasa por la parte posterior de la cara superior del hígado. Aprovechando la imagen, vemos aquí a la tríada portal extrahepática, conformada por el conducto colédoco, la arteria hepática propiamente dicha y la vena porta. Vemos cómo estos segmentos, cada uno de ellos, colega, va sacando sus conductos biliares. Ejemplo, vemos cómo el segmento 5 y el segmento 8 tienen sus conductos biliares que se van uniendo para formar parte, colega, de los conductos biliares del lado derecho. Como la arteria hepática se va ramificando de acuerdo a los segmentos. En otras palabras, colega,
los segmentos no solamente corresponden a la distribución de las venas suprahepáticas, también corresponde a la distribución de las vías biliares, la distribución de la propia vena porta que se va distribuyendo para ir a desembocar hacia los sinusoides hepáticos de los segmentos hepáticos, y también corresponde a la ramificación de la arteria hepática dentro del hígado. Colega médico, como hemos visto, en el hígado, en su anatomía, es mucha información. Sin embargo, al conocer los medios de fijación nos permite comprender y valorar la importancia del hígado en situaciones quirúrgicas. Hola, colega médico en formación, hemos llegado al subtema final de la anatomía del hígado y corresponde al estudio de los vasos aferentes e inervación hepática. Colega médico, si nos preguntan cuáles son los vasos aferentes del hígado, vamos a responder que son dos. El primero corresponde a la arteria hepática propiamente dicha. Como sabemos, esta arteria es continuación de la arteria hepática común, arteria del tronco celíaco, y el otro vaso corresponde a la vena porta. El hígado, como sabemos, recibe el 30% del gasto cardíaco, que equivale aproximadamente a 1.470 mililitros de sangre por minuto. Esto corresponde el 20% a la arteria hepática, que es aproximadamente 294 mililitros, y la vena porta otorga el 80%, que equivale a 1.176 mililitros aproximadamente. Colega, vamos a platicar de la arteria hepática propiamente dicha. Esta arteria es continuación de la arteria hepática común, que ésta se origina en el tronco celíaco. ¿A qué nivel vamos a tener a la arteria hepática propiamente dicha? Cuando la arteria hepática común va a originar a la arteria gástrica derecha, entonces prácticamente aquí ya se va a continuar como arteria hepática propiamente dicha. Acuérdate que se llama arteria hepática común porque emite ramas para el páncreas, para el duodeno y para el estómago. Y ya posteriormente vamos a tener la arteria que solamente va a vascularizar al hígado. Esta arteria hepática propiamente dicha viaja en el interior del ligamento hepatoduodenal en conjunto con el conducto colédoco y la vena porta. La arteria hepática propiamente dicha, cuando llega al hilo hepático, se divide en dos, en la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Nos van a preguntar cuál es la arteria principal que origina la arteria hepática propiamente dicha antes de entrar al hilo hepático, y vamos a referir que es la arteria cística. La arteria cística es la arteria que va a irrigar a la vesícula biliar y es la arteria que liga el cirujano cuando va a quitar la vesícula biliar. La cirugía se llama colecistectomía. Rectificar el triángulo de Calot. El triángulo de Calot está conformado por el borde anterior del hígado, por el conducto cístico y el conducto hepático común. En su interior vamos a encontrar a la arteria cística. Un reto importante que se tiene en anatomía es conocer las variaciones anatómicas, y el origen de la arteria cística presenta muchas variaciones anatómicas. Esta arteria cística puede ser originada por la arteria hepática derecha, arteria hepática accesorias o aberrantes, puede ser originada por la arteria hepática izquierda, por la bifurcación de la arteria hepática común, puede ser originada por la propia arteria hepática común, la arteria gastroduodenal, la arteria pancreático-duodenal superior, la arteria gástrica derecha, el propio tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, la arteria gastroepiploica y la aorta abdominal. La vena porta, colega, es la vena que se forma de la unión de tres venas: la vena esplénica, que procede del vaso, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. La vena mesentérica inferior es una vena inconstante. ¿Qué significa? Esta vena puede, colega, desembocar en la vena esplénica, en la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior, en la propia vena mesentérica superior o directamente hacia la vena porta. Significa que solamente la vena porta tiene dos venas constantes.
que corresponde a la vena esplénica y la mesentérica superior. La mesentérica inferior puede desembocar en los sitios antes mencionados. La vena porta, colega, mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro. La vena se le va a estudiar dos porciones, una que se encuentra por detrás del páncreas, que es la porción retropancreática, y la otra corresponde al borde libre del omen menor, donde va en el interior del ligamento hepatoduodenal, en conjunto con los elementos de la arteria portal extrahepática, el conducto colédoco y la arteria hepática propiamente dicha. Colega médico, nos pueden preguntar cuáles son los afluentes de la vena porta. Nosotros vamos a mencionar que una de ellas corresponde a la vena gástrica derecha, otra es la vena pilórica, la vena pancreático-duodenal, la vena gastroepiploica derecha. Estas afluentes pueden desembocar directamente en la vena porta o a través de la vena esplénica y mesentérica superior. Colega médico, la vena porta se puede ver comprometida cuando cambia el estroma y el parénquima del hígado. La persona presenta cirrosis hepática y este tejido fibroso comprime el interior de los vasos sanguíneos, afectando sobre todo a la vena porta, y a esto se le conoce como hipertensión venosa portal. En el paciente vamos a encontrar los siguientes signos: el signo de ascitis, que consiste en la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, a la deficiencia de la producción de la albúmina, principal proteína del hígado que regula la presión oncótica. En esta imagen observamos la ginecomastia, que consiste en que los estrógenos no pueden ser eliminados por el hígado y por tanto ocasiona la feminización en los varones. Es el signo de cabeza de medusa por la hipertensión que se origina en las venas paraumbilicales. La ictericia, que es un signo que nos identifica algo está pasando en el hígado, sobre todo en la bilirrubina. Encontrar dilataciones de las falanges distales y a esto se le llama acropatías. Como hay una hipertensión venosa, esto puede originar dilataciones de las venas, originando varices que se pueden romper, ocasionar sangrado de tubo digestivo. En esta imagen observamos, colega, la anastomosis entre la vena cava inferior y la vena porta y sus afluentes. Identificamos a las venas esofágicas. Estas venas esofágicas la encontramos en la extremidad distal del esófago y el inicio del estómago. Estas venas se anastomosan con la vena gástrica izquierda y la vena gástrica izquierda es afluente de la vena porta. Al tener un aumento de la presión de la vena porta por la cirrosis hepática, la sangre regresa por esta vena, se va a la vena gástrica izquierda, se dirige a la vena esofágica, dilatando a la vena esofágica y originando las varices esofágicas. Estas varices se pueden romper hasta por el paso del alimento y originar hemorragias de la varice esofágica. Acuérdate que el hígado recibe aproximadamente más de 1 litro de sangre. Ese litro de sangre es el que retrocede por las venas, ocasionando dilataciones en las afluentes. La siguiente afluente afectada, colega, corresponde a la vena gástrica izquierda, que es afluente de la vena porta. Podemos tener hemorragia gástrica. Otra afluente, colega, que vamos a estudiar es la vena esplénica. Esta vena se dilata demasiado en la hipertensión portal, ocasionando el crecimiento anormal del vaso. A esto se le conoce como esplenomegalia. Como hay hipertensión portal, la sangre se regresa por la vena porta, llega a la vena mesentérica inferior y afecta sobre todo al drenaje venoso del colon sigmoides. Esto nos origina sangrado del colon. Otra afluente que corresponde igual a la vena mesentérica inferior es la vena rectal superior o hemorroidal superior. Drena la porción superior del recto. Por tal motivo se empieza a presentar en el paciente hemorroides internas y hemorroides externas, que consiste en las varices o dilataciones de las venas rectales. Estas dilataciones pueden ir creciendo de tamaño
ocasionando hemorragia, dolor y prolapso rectal. Otra afluente afectada por la hipertensión portal, colega, consiste en las venas paraumbilicales. Se anastomosan a la altura del ombligo con las venas epigástricas afluentes de las venas ilíacas internas y comunes. Por tal motivo, cuando hay hipertensión portal, las venas paraumbilicales crecen en la pared abdominal cerca del ombligo y nos otorga un signo característico que se denomina signo de cabeza de medusa. En esta imagen observamos el signo de cabeza de medusa de las venas paraumbilicales y de las venas epigástricas, que también son afectadas a la vena mesentérica superior. Esta vena recibe la sangre de la vena porta en la hipertensión portal y se ven afectados el intestino delgado y parte del intestino grueso, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso, ocasionando sangrado en el intestino. Colega, es momento de hablar de la inervación del hígado. Está inervado por el nervio gástrico anterior, que corresponde al nervio vago izquierdo. Así también recibe inervación del plexo solar simpático, originado por las ramas que emergen de los ganglios celíacos simpáticos. Recibe también inervación del plexo hepático anterior, que va a inervar al lóbulo izquierdo y al lóbulo de Spiegel. Y el plexo simpático hepático posterior inerva al lóbulo derecho y al lóbulo cuadrado. Nos pueden preguntar el drenaje linfático del hígado y por tal motivo vamos a identificar que ese drenaje va a estar otorgado por los ganglios linfáticos aórticos derecho, los ganglios linfáticos de la vena cava inferior, los ganglios linfáticos de la vena porta, los ganglios linfáticos celíacos, los ganglios linfáticos pélvicos y los ganglios linfáticos pilóricos. Estos ganglios linfáticos reciben la linfa del hígado y la transportan al conducto torácico. Los ganglios linfáticos mediastínicos posteriores drenan a la vesícula biliar y los mediastínicos posteriores drenan al conducto torácico. Colega, hemos identificado los elementos anatómicos importantes del hígado, así como los vasos aferentes e inervación del hígado. Recuerda estudiar más de una vez tus notas de estudio, debido a que la anatomía se estudia 100 veces y se olvida 99. Hasta luego.